Buenas tardes a todos. Bienvenidos al espacio Fundación Telefónica y a nuestro evento sobre arte e inteligencia artificial. Esta tarde hemos reunido a un grupo de profesionales vinculados directamente con la temática de arte e inteligencia artificial. Durante muchos años, los artistas han trabajado junto con las máquinas para producir arte. Por ejemplo, en los 70, el artista Harold Cohen creó un programa informático que se llama Aaron. Este es Aaron. Y Aaron creó arte como este. Y este. Cohen dio instrucciones a Aaron sobre cómo, por ejemplo, representar la perspectiva en el arte, cómo dibujar el cuerpo humano, cómo dibujar flores y plantas, pero Aaron no era creativo ni autónomo y no podía producir su propia arte, porque cada nueva capacidad artística de Aaron fue programado en la máquina por Cohen. Pero ahora los artistas han ido mucho más allá. Los artistas ahora pueden entrenar las máquinas para que las máquinas creen su propia arte. Los artistas entrenan o alimentan y escanean la máquina con imágenes, no para que la máquina siga instrucciones como hacía Aaron, sino para que la máquina aprende a crear su propia arte. Así que el artista no da ninguna instrucción a la máquina, solo expone la máquina a una gran cantidad de imágenes y la máquina saca sus propias conclusiones. Y podemos decir que en este sentido, el artista y la máquina son colaboradores en este proceso. Así que esta tarde vais a oír hablar mucho sobre aprendizaje automático o machine learning, como decimos en inglés. Hay mucha gente también que dice que el arte de inteligencia artificial constituye el próximo gran movimiento artístico. Tenemos 3 ponentes esta tarde y cada uno hablarán durante 20 minutos y al final de todas las ponencias habráis la posibilidad de hacerles preguntas durante otros 20 minutos. Nuestro primer ponente se llama Jake Elwes. Jake es un artista inglés que trabaja con inteligencia artificial y él va a introducir este tema y llevarnos paso a paso a través del proceso de cómo funciona el aprendizaje automático. Jake es graduado en Bellas Artes por el Slade School of Fine Arts en Londres. Ha expuesto tanto en el Reino Unido como en el extranjero, en exposiciones como en el Victoria and Albert Museum en Londres, el Baltic Center for Contemporary Art también en Londres, el Festival SciFest en Venecia, el Festival Arts Electrónica en Linz en la Austria y la Galería Naturmort en la India, entre muchos otros. Así que thank you so much, Jake, for being here today. Welcome to Madrid. Muchas gracias, Jake, por estar aquí hoy. Bienvenido a Madrid y me gustaría invitarte a hablar. I think that's this one. Well, thank you. Bueno, muchas gracias por la presentación, Ana. Me encanta esa referencia a Harold Cohen que has hecho, porque es la misma escuela de arte a la que yo asistí. Quizá hace medio siglo ya, ¿no? Pero bueno, es la misma. Me llamo Jake y soy artista que trabajo con este tipo de tecnologías por el momento. Yo me disculpo por hablar en inglés, no hablo español, así que lo siento mucho. El fondo de esta diapositiva está totalmente alejado de cualquier cosa producida automáticamente, de la inteligencia artificial. Es una prensa, un circuito impreso. Yo visité el Victoria Museum y allí tenían estas prensas y por eso me inspiré para crear este fondo. Bueno, en primer lugar me gustaría hablar de qué es lo que queremos decir. Cuando hablamos de inteligencia artificial, ¿qué queremos decir exactamente? Porque quizá haya cierta confusión. ¿Y por qué es interesante para un artista, para empezar? El término inteligencia artificial
yo creo que es un no término. En realidad no significa nada. Es un campo muy amplio de conocimiento que está muy vinculado con a todo tipo de cuestiones éticas, políticas, secciones también filosóficas y también una componente técnica, ¿no? Que es la que más me interesa a mí. De lo que estoy hablando en realidad es del aprendizaje automático, el machine learning. Que es esas herramientas que nosotros tenemos para hacer que los ordenadores aprendan a partir de conjuntos de datos, de grandes cantidades de datos que nosotros les vamos alimentando a los ordenadores. El aprendizaje automático, esto es un diagrama de una red neuronal. Y cuando hablamos del aprendizaje automático, estamos hablando de alimentar a un algoritmo informático con una enorme cantidad de datos. Y pueden ser datos de todo tipo, puede ser sonido, audio, puede ser texto, pueden ser imágenes. Imágenes es básicamente lo que más me interesa a mí como artista y es todo ese campo tan amplio de la visión informática, la visión de los ordenadores. El aprendizaje profundo, el deep learning, es algo distinto al aprendizaje automático, de que de nuevo utiliza las redes neuronales, el aprendizaje profundo de una forma menos supervisada, digamos, ¿no? Aprenden de una forma autónoma de los humanos y van etiquetando estos conjuntos de datos aleatoriamente, o no aleatoriamente, sino según su propia lógica. Yo no soy un técnico, soy técnicamente no riguroso lo que estoy diciendo. Yo vengo del trasfondo de un artista y realmente estoy explicándolo desde mi punto de vista, pero bueno, yo me he entusiasmado con esta cuestión en los últimos 5 años. Yo fui a una escuela de artes bastante tradicional, que era muy rigurosa, crítica y muy tradicional. Y yo era la única persona que codificaba y estaba ahí en un sótano tratando de explicar las tecnologías a mis compañeros y lo emocionantes que me parecían a mí. Era como un poco un bicho raro. Esta parte de aquí de arriba es una red neuronal. Una red neuronal está muy basada en cómo funciona el cerebro humano. Yo no llevaría esa metáfora muy lejos tampoco, porque en realidad solo está conectada con el cerebro en el sentido de que tienes neuronas y conexiones que son más o menos como las sinapsis del cerebro. Lo que haces es alimentar datos, los datos pasan por ellos y atraviesan todas estas conexiones y realmente utiliza unas funciones matemáticas muy sencillas y puede ir adelante y atrás y a un lado y a otro hasta que realmente se vuelve muy bueno a la hora de llevar a cabo una tarea muy concreta, ¿no? Y esa tarea puede ser, por ejemplo, mirar una imagen y decir cuáles de estas imágenes son coches, por ejemplo. Esto sería un algoritmo de inteligencia artificial típico, ¿no? Esto me interesó desde el principio. Una vez, esto es lo que llamamos visión informática, ¿no? La visión por parte de un ordenador nos dice cómo identificar imágenes de coches, de árboles o cualquier cosa que le alimentemos. Por ejemplo, le damos 14 millones de fotografías que más o menos es una cantidad que se ha establecido en las instituciones académicas, y una vez que aprende a reconocer estos árboles, estos coches, estos gatos, etcétera, etcétera, lo que hace, y que yo creo que es algo extraordinario, lo que hace es crear un espacio latente, ¿no? Y yo quiero pensar en ello, concebirlo de una forma espacial, ¿no? Si imaginamos todos los gatos y todas esas características que hacen al gato un gato, todo lo que hace a un árbol, las hojas, las ramas, etcétera, etcétera, pues pone los gatos aquí o los árboles los pone aquí arriba. Nosotros no lo podemos visualizar, este espacio, porque la forma en que trabaja o entiende estas imágenes el algoritmo matemático los escanea la imagen y le da 100 números que corresponden a esa imagen. Y eso lo que hace es mapearlo, digamos, en un espacio, ¿no? Y esto también puede ser bidimensional, tridimensional, va a ser multidimensional esta imagen. Nosotros no lo podemos visualizar físicamente en este mundo, ¿no? Pero es un espacio hiperdimensional y uno puede moverse y navegar por él, y creo que es un concepto muy bello en realidad. Todas las características que va extrayendo, todos los datos en realidad existen dentro de este espacio. El conjunto de datos deja de existir, ya solo existen esas características, y cuando le damos una nueva imagen va a entender cómo comprender esa imagen encajándola en este espacio. Va a poder ver ojos, así que piensa que es un humano, va a ver una rueda y va a pensar que es un coche. Más o menos esta es la idea, ¿no? Nosotros podemos visualizarlo, esto es lo que llamamos un T-Smith,
y podemos verlo. Vamos profundizando, digamos. Estos son solo ordenadores, máquinas aquí arriba. Empezamos a ver los bolígrafos aquí. Puñales, barcos. Esta es ImageNet, ¿no? Que es ese mapa, digamos, en 2 dimensiones que ha trazado el ordenador partiendo de una información con múltiples dimensiones, ¿no? Y los vemos todos juntos y empieza, por ejemplo, podemos ver aquí, empieza a ver todos los objetos circulares, los vemos todos unos al lado de otros y vamos entendiendo un poco cómo clasifica la información. ¿Qué ocurre entonces si tomamos todas las obras de arte y las mayores colecciones de los museos del mundo y los cartografiamos, digamos, en un espacio como este? Y esto es lo que ha creado Google Chrome. Esto es un experimento de Google Chrome que se llama Freefall. Vamos a ver si lo podemos ver aquí. Aquí, por ejemplo, está cómo está funcionando, digamos, en Internet. Es la mayor colección de arte de, no sé, 10 museos del mundo o más, y las cartografía espacialmente a partir de lo que entiende y lo que ve visualmente en todo ello. No entiende los conceptos en realidad, ni el contexto en que se creó esa obra de arte, sino que los organiza, digamos, a su manera. Esto es una forma de verlo que también me gusta mucho, en forma de olas, de ondas. Así que, por ejemplo, todos los bocetos al lado unos de otros, todos los retratos, y va añadiendo, ¿no? Y también características abstractas, por ejemplo, todos los crucifijos podrían acabar apareciendo juntos, etcétera. Y podemos ver más o menos lo que hace. Otra extensión de esto es cuando tenemos este espacio latente. Por ejemplo, tenemos una imagen de Leonardo da Vinci, por ejemplo, y la Mona Lisa. Las va a entender como puntos en el espacio. Lo que tú puedes hacer es tú puedes mirar el viaje que te lleva de una imagen a la otra y ver qué hay entre medias y por dónde va pasando, ¿no? Y esto es lo que ha hecho el artista Mario Klingman en colaboración también con Google. Como he dicho, vemos, por ejemplo, qué ocurre si hacemos clic aquí y vamos a Hokusai, por ejemplo, de Andreas a Hokusai, y nos lleva a través de todo este camino. Y vemos muy claramente que ha entendido el contexto visual de la imagen. Yo no diría que ha entendido mucho más tampoco, ¿no? Hay mucho más que entender, pero por el momento estos algoritmos son un poco estúpidos, solo ven el contenido visual y hacen unas tareas muy concretas. No ha entendido el contexto en el que se ha creado cada obra de arte. Yo creo que es un punto importante que tendremos que ver cómo evoluciona. Luego, pasando de cómo aprende el algoritmo de la inteligencia artificial a cartografiar todas esas imágenes, a aprender a cartografiar estas imágenes en el espacio, podemos también centrarnos en esta otra parte. Esto fue, por ejemplo, hace 5 años, ¿no? Se creó una red adversaria generativa, ¿no? Y esto es un concepto muy sencillo en realidad. Pregunta, ¿cómo podría falsificar, por ejemplo, una imagen, la inteligencia artificial, para que encaje dentro de un conjunto? Por ejemplo, tienes imágenes de flores y entonces lo que tienes es tienes una red, por ejemplo, tienes dos redes que luchan una contra la otra. Esto lo que hace es discriminar y aprende a clasificar las imágenes. Así que cada vez es mejor a la hora de decir esto es una flor, por ejemplo, ¿no? Lo que decíamos antes, por ejemplo, de los gatos, de los árboles o de los coches. Lo que tienes a continuación, tienes una red generativa al lado de esa que empieza con nada, ¿no? Con un ruido aleatorio y va iteración tras iteración tratando de crear la imagen más realista posible, que pueda realmente engañar, digamos, al sistema y que parezca que sea una flor, pero no lo es una imagen imaginada, ¿no? Desde el punto de vista de este sistema, de todo lo que ha aprendido de todas las demás imágenes, pero en realidad no es una fotografía real y pueden tener un aspecto de lo más realista, en verdad. Es extraordinario verlas.
Esto es el ejemplo, el último ejemplo, lo más novedoso, ¿no? De imágenes falsificadas, ¿no? Esto no son fotografías reales, están todas falsificadas, están todas generadas de alguna manera por sistemas. Esa burbuja, por ejemplo, lo que busca son las características de esas imágenes, aprende de esas imágenes y entonces las puede recrear. Y puede realmente engañarnos y que nos haga pensar que son verdaderas fotografías, pero no, en realidad no lo son. Pues podemos ver en algunos casos, por ejemplo, en el lobo vemos algo que no es muy normal, en el perro, por ejemplo, lo vemos muy bien. Yo creo que son muy buenas falsificaciones, ¿no? Hay un documento, un informe que se publicó hace 6 meses y que hablaba de esto. Esto tiene una resolución muy alta. Hace 5 años solo se podía hacer esto con imágenes que eran diminutas, claro. Ahora cada vez se puede hacer con imágenes de mayor calidad. Y aquí es más o menos donde estamos ahora en la capacidad de los sistemas. Hace 4 o 3 años yo descubrí por primera vez que existían estos algoritmos y me entusiasmó como artista desde un punto de vista filosófico, digamos. Porque pone en entredicho la creatividad, qué es el arte, qué significa producir una imagen. Yo no digo que son creativas estas imágenes o que sean interesantes desde un punto de vista creativo. Simplemente intentan imitar las imágenes con un conjunto de datos. Yo no diría que esto es creativo, pero acompañado o combinado con un artista se puede tratar de hacer algo mucho más poético y más conceptual, ¿no? Así que tiene mucho potencial. Esta fue la primera pieza que yo hice en colaboración. Es una colaboración con Ronald Sanos y hace referencia a Nam June Paik, a una obra que se llama el TV Buda, ¿no? Es una pieza de videoarte muy conocida de Nam June Paik, que es una imagen viéndose en un bucle cerrado de una cámara de un circuito cerrado de televisión. Lo que hicimos fue recopilar imágenes del Buda y lo pusimos al Buda enfrente de sí mismo viendo imágenes artificiales de sí mismo, ¿no? Y lo que creó fue esto. Un ingeniero diría que esto ha sido un fracaso, que no ha conseguido producir una imagen realista, pero desde nuestro punto de vista es fascinante. Parece una imagen de Rothko, por ejemplo. No sé, evidentemente no vemos al Buda aquí, pero es básicamente porque no le alimentamos suficientes imágenes del Buda, por eso quizá no teníamos suficiente capacidad de computación. A veces hay que formar a estos sistemas durante semanas y semanas para que reconozcan las imágenes y luego que sean buenos también creando esas imágenes y que puedan engañar al clasificador. Pero bueno, este fue el primer caso y lo pusimos ante una pantalla, que es el Buda viendo su propio reflejo o viendo el fallo de la creación realista por parte del ordenador de ese mismo Buda, ¿no? La siguiente pieza que me gustaría mencionar, este es un experimento que yo creé en 2017. Esto es muy primitivo, baja resolución, si lo juzgamos hoy, pero yo lo llamo espacio latente esto. ¿Qué ocurriría si ya no estás intentando conseguir que este generador cree imágenes realistas de árboles o de gatos o de lo que sea? ¿Qué ocurre si en lugar lo que queremos es que se mueva a lo largo de este espacio latente de forma interminable, ¿no? Y que se crean vectores y posiciones aleatorios que son 500 números y que corresponden a este espacio, y simplemente se mueve y no intenta encontrar nada en realidad. Sería simplemente como soñar a lo largo de un espacio, ¿no? Y esto es lo que crea. Y a mí me entusiasmó también, porque como artista, ver lo pictórico que es todo esto, ¿no? Y luego también esas características de bajo nivel, digamos, de una fotografía, que la fotografía que nos representa a nosotros y aprende las reglas, vemos a veces horizontes, quizá, me parece como muy pictórico, ¿no? Y lo puedes presentar como si fuera una pintura abstracta o... mi padre es pintor y no, tampoco quiero ofender a nadie, pero yo esto se lo mostré a algunos comisarios, a algunos conservadores, y les atraía todo esto porque
es algo muy humano la pintura. Pintar, el impulso creativo es algo muy humano, y ver que un ordenador ha sido formado a partir de imágenes y en cierto modo nos da una idea de cómo a nosotros se nos condiciona con las imágenes que vamos viendo, y son las imágenes y trascienden en cierto modo esas imágenes. Evidentemente esto no se hizo con ninguna intención, era simplemente una creación mía, así que por el momento es una colaboración entre el artista, que soy yo, y el sistema, ¿no? Porque no tiene ningún sentido tratar de crear estas imágenes con una finalidad, pero es un principio de algo, y todo ello tiene en el arte conceptual, en el arte de sistemas. Si vamos a John Cage, a Marcel Duchamp, y cómo usan la aleatoriedad en sus creaciones, sin duda hay una historia detrás de todo esto, una historia que podemos seguir. Esto es ir un paso más allá, en cierto modo, porque yo realmente no sé qué es lo que va a producir el sistema. Al final yo puedo abrir esta red neuronal y ver cuáles son, como si dijéramos, los pesos, cómo se distribuyen, y no entender cómo el algoritmo ha llegado a esas conclusiones. No llegamos a entender muy bien cómo ha sido capaz de reconocer el ojo de un gato, por ejemplo. Luego este es un trabajo en el que estamos haciendo. Todas estas caras son falsas, ¿no? Ninguna pertenece a una persona real. Y vemos que algunas son un poco raras, los ojos no llega a hacerlos bien en algunos casos. Pero bueno, esto es lo último que hay, ¿no? Lo más novedoso se llama Style Gang, para generar caras. Y a mí me sorprende, me choca mucho que hay muchas cuestiones políticas y éticas que se abren, y que es importante que nosotros nos planteemos y abordemos cuanto antes en este campo, porque es un campo que va a convertirse en algo enorme, va a afectar a toda nuestra vida, y esto va a afectar a nuestro día a día. Y este conjunto de datos es un conjunto de datos estándar, donde hay un par de ellos, ¿no? Y hay, por ejemplo, caras de celebridades, y para que no afecte a la protección de datos, pero casi todos son rostros occidentales, ¿no? De gente blanca, etcétera. Entonces lo que va es adquiriendo cierto sesgo también, ¿no? Nosotros hemos formado estos sistemas con muchos rostros occidentales. No sé si habéis visto en el teléfono una FaceApp, una aplicación de rostros donde te puedes fotografiar a ti mismo y puedes hacerte mayor o más joven, o de hacerte más guapo, más guapa, el más guapo, etcétera. Fue muy controvertido, porque gente de distintas etnias, a algunos les ponía una piel más clara, la mayoría, porque consideraba que según las conclusiones que sacó de todo este conjunto de datos, es más bonito una cara más blanca, por ejemplo. Así que eso crea cierta polémica. Y yo tengo mucha relación con la comunidad gay en Londres, y con drag queens y demás, y entonces he hecho también una obra con imágenes de drag queens, y realmente es un trabajo en el que estoy ahora mismo inmerso. Pero yo creo que es un poco, la idea es de corromper un poco este statu quo que no es tan diverso, y que realmente algunas son un poco demoníacas en cierto modo. No sé si ha funcionado, no sé qué hacer todavía con estas fotografías, pero algunas sí vemos que son bastante raras, ¿no? Bastante chocantes, unos ojos así deformados. Pero bueno. Esto de aquí, ¿quién ha tenido alguna relación con deepfakes? La idea es que, no sé si tenemos el sonido. ¿Tenemos sonido? Vamos a ir un poquito hacia atrás. Simplemente por ser una mujer. Estamos en tiempos difíciles. En el futuro tenemos que vigilar mucho más lo que confiamos que sea cierto en Internet. Tenemos que fiarnos de fuentes fidedignas exclusivamente. Aquí lo que estamos viendo es un actor que actúa en nombre de Obama, y él puede decir lo que quiera y lo planta, digamos, en el rostro de Obama, y esto nos puede aterrorizar. Esto tiene un par de años, así que ahora es cada vez más creíble y más realista. Así que esto abre un montón de cuestiones sobre las fake news y demás, ¿no? Es el mismo concepto, en cierto modo. Se va entrenando con muchos rostros, y luego lo que puedes hacer es coger un vector en el espacio que corresponde con
con las cejas, por ejemplo, ¿no? Y puedes cambiar esa parte de las cejas, o puedes cambiar la raza o lo que sea, ¿no? Dependiendo de los vectores. Con Obama lo utilizan para remodelar, digamos, su rostro y para que diga exactamente lo que ellos quieran que diga. Y este es un ejemplo también conocido. Lo mismo, esta es los insumos, la información que se le alimenta, el conjunto de datos. Esta gente está bailando al estilo de una bailarina. Hay unos investigadores en Berkeley que están trabajando con esto. Así que bueno, hemos hablado de rostros, habíamos hablado de imágenes y me gustaría hablar rápidamente acerca de otro par de conjuntos de datos con los que podemos entrenar y que tienen muchísimas posibilidades creativas. Todas estas cosas como artista, explorar este campo, hay muchísimo fruto colgando, esperando a ser recogido. Hay estudios y artículos que se están presentando. Luego va a haber un tema que se va a hablar también de la propiedad intelectual, cómo se puede realmente reconocer a los investigadores, hasta qué punto son autores de eso, porque son los creadores de los algoritmos. Yo creo que solo hay pocos artistas que pueden entender la tecnología hasta el punto de desarrollar el código ellos mismos. Así que nosotros lo que hacemos en parte es hackear encima de una base y podemos inyectar cosas dentro de eso para crear algo que el algoritmo original quizá no estaba diseñado para crear. Algo que me gusta más y que es más poético. Para mí, al menos. Y aquí las ondas de WaveNet, por ejemplo, de Google, el sonido, generar sonido de cero, desde la nada, conseguir que un ordenador empiece a crear sonido cuando no saben nada absolutamente sobre cómo funciona la acústica en el mundo real, es complicado. Todo lo que entienden son muestras, ¿no? Los samples. Esto plantea problemas, es complicado, y yo creo que las imágenes son un problema quizá más fácil de entender para un ordenador. Le puedes dar los píxeles, ¿no? Un número de píxeles a una red neuronal y puede empezar a entender cómo es una imagen y tratar de entender visualmente el mundo. Pero con sonido tenemos 16.000 sonidos y que son las que crean los sonidos así que alimentar eso, hay una persona que ha formado con 16.000 horas de piano clásico y este es el resultado que ha obtenido. Este es un algoritmo que conste que no sabe nada sobre acústica, sobre el tono, cómo funciona la música, la estructura musical. Simplemente lo que genera son ondas, y esto es lo que creo. There you go. Someone else. Alguien que se llama Dada, también basándose en los Beatles, ha alimentado esa información. Esto es todo. Más o menos esto es hasta donde hemos llegado a día de hoy con esta tecnología. Luego está el lenguaje, de nuevo. Se puede hacer este espacio latente. Yo creo que es un concepto muy rico filosóficamente sobre cómo hay un poco de Wittgenstein también en todo esto, yo creo. Cómo puedes trazar, digamos, cartografiar todo el lenguaje. Esto está hecho para el inglés, ¿no? Pero si pudieras trazar o cartografiar todo esto en este espacio multidimensional del que hablamos, entendería los significados, el significado lingüístico de las palabras en el espacio, lo cual es algo difícil de comprender, ¿no? Difícil de asimilar. Esto está basado en la Wikipedia y en algunos artículos sobre arte y va identificando qué cosas aparecen juntas y va entendiendo los conceptos y cómo nosotros utilizamos el lenguaje para relacionarlos. Así que lo que puedes hacer es decir, Madrid es a España lo que Londres es al Reino Unido. Y esto puedes tener un algoritmo matemático y tú tienes un espacio aquí y si se mueve aquí, si pasa de uno a otro, entenderá que lo siguiente sería, por ejemplo, Madrid o España, ¿no? Memo Aktken, que es un investigador,
Y hizo esto y ha encontrado cosas que son muy interesantes. Si pones humano menos Dios, llegarías a animal, por ejemplo. En este espacio multidimensional es la palabra que te da. Ciencia y Dios te da metafísica. Hizo lo mismo, por ejemplo, para detectar el sesgo de género, ¿no? Y es fascinante. La máquina no tiene sesgo ella en sí misma, sino son los datos que nosotros le alimentamos. Pero es nuestra interpretación de las palabras lo que tiene el sesgo. La máquina no puede tener sesgo. Son unos y ceros, ¿no? Sería estúpido pensar que va a tener sesgo. Es lo que nosotros le damos, ¿no? Y lo que luego sacamos. Pero es una demostración claramente de lo que se puede hacer. Si te dices hombre es organización y mujer al espacio equivalente te trae, por ejemplo, proselitismo, grupo, asociación, entidad benéfica. Si haces mujer organización, el hombre sería el equivalente, sería grupo, equipo, asociación, club. Y yo creo que es un ejemplo que nos dice mucho sobre realmente cuáles son nuestros propios sesgos, ¿no? Esto de aquí, esta es divertida. Puedes hacer algo con este aprendizaje automático. Esto es lo que es una red neuronal recurrente, ¿no? Y lo que hace es aprender a partir de haber sido formada con grandes corpus de texto, cuál es la probabilidad de que la siguiente letra vaya a ser una A, B, C o D. No entiende nada sobre la gramática, no tiene un diccionario. Simplemente son las probabilidades basándose en lo que ha visto en muestras de texto que se le han alimentado y identifica cuál va a ser la siguiente letra. Y esto lo puedes entrenar, en cierto modo, basándote en distintos escritores. Esto, por ejemplo, lo ha utilizado alimentando con textos de Hemingway. No sé dónde tengo el ratón ahora, perdón. Y lo que podemos hacer, escribimos algo, un pequeño paso para el hombre y de dedo grande, el médico, no sé, no, esta no me gusta mucho, pero bueno. Pero si ponemos un espacio y nos pone muchas más cosas. Pero bueno, este es el estilo de este escritor, tal y como lo identifica la máquina, ¿no? De nuevo, muchísimo potencial para hacer creación, ¿no? Tengo unas pocas diapositivas más, creo que nos estamos quedando sin tiempo, pero bueno, AlphaGo. Esto es, diría yo, el siguiente paso de lo que he dicho hasta ahora. He hablado del aprendizaje profundo. Google Mind en Londres, por ejemplo, ha estado trabajando en el refuerzo profundo de los algoritmos y ha ganado al Go, al campeón de Go, que es un juego mucho más complicado todavía que el ajedrez. Y había quien decía que era imposible, que no se podía enseñar las reglas de Go a una máquina. Así que lo que hizo la máquina fue jugar ella misma millones y millones y millones de veces contra sí misma. Y aprendió ella misma las reglas y luego ese algoritmo lo puedes aplicar a muchos otros campos distintos. Lo están aplicando, por ejemplo, a la salud, también para otros escenarios también relacionados con los juegos. Y esto es el siguiente paso hacia la inteligencia artificial general, que yo no voy a entrar ahora en ella porque nos daría para otra charla completa. Pero no sé dónde dejarlo. Quería mostraros dos de mis obras de arte. Esta es una pieza que yo hice con un bucle cerrado, que son dos inteligencias artificiales conversando una con la otra. Y esto lo que es una imagen, una red de generación de imágenes y otra red que es muy buena escribiendo frases sobre lo que ve en las imágenes, ¿no? Y lo que está haciendo es generar una imagen de un trozo de papel, un pedazo de papel, y cuando se consolida, cuando se queda en algo, entonces te dice lo que está viendo. Y ve un pájaro volando en el aire, y luego entonces trata de generar otra imagen de un pájaro volando en el aire, y es un bucle constante, ¿no?, que se realimenta. Por ejemplo, vemos mantas o el agua azul o lo que sea, ¿no? Yo mismo no las veo a veces. Creo que no tengo tiempo para hablar de esta pieza, pero bueno, lo que hago es generar un montón a partir de una marisma ir generando una serie de aves distintas y hacer un poquito de seguimiento con estas aves artificiales. El sonido también es un sonido generado a partir de grabaciones de aves, del canto de distintas aves.
Y creo que lo voy a dejar aquí. Muchísimas gracias. Thank you, Jake. That was fascinating. Gracias, Jake, ha sido estupendo. Nuestra segunda ponente. Moon-Jun es la jefe de proyectos artísticos en OnCaus, que tiene su sede aquí en Madrid. OnCaus, en mi opinión, es sin duda el patrón y el promotor líder mundial de artistas trabajando con inteligencia artificial. OnCaus representa a los pioneros en este campo como Mario Klingemann, que a menudo se llama el padrino de arte de inteligencia artificial. Antes de incorporarse en OnCaus, Moon-Jun trabajó casi 10 años en Ivory Press aquí en Madrid. Ella fue coordinadora de exposiciones y ha coordinado múltiples exposiciones relacionadas a artistas muy famosos como Cornelia Parker, Nanjun Paik, Edmond de Waal y Yves Berger. Moon-Jun nos hablará esta tarde sobre el trabajo de Mario Klingemann y el papel de OnCaus en la promoción de artistas trabajando con inteligencia artificial. Así que... Thank you, Anna, and Gracias, Ana, y gracias a Jake por su excelente presentación. voy a hablar en castellano, si les parece. Lo aprendí hace 2 meses. No es verdad, se nota. Bueno, voy a empezar dando las gracias, como no, a Ana O'Connell, presidenta de la Asociación del Derecho al Arte. Gracias por tu espíritu luchador, por todo tu apoyo. A la Fundación Telefónica, como no, por acogernos en esta casa, en este casoplón que todos compartimos. Y, como no, a todos ustedes por estar acompañándonos una tarde como hoy, juntos, hablando del arte y, como no, de la inteligencia artificial. Mi nombre es Moon-Jun, como sabéis y como pone aquí, y yo tengo la suerte de tener el mejor trabajo del mundo, que es trabajar en OnCaus. Así que vengo a compartir con todos vosotros mi experiencia y lo que es nuestro proyecto. En OnCaus, en nuestro proyecto, nosotros creemos en nuestros artistas, creemos en aquellos artistas que trabajan sobre todo con las nuevas tecnologías. Entre ellos trabajamos con SMA, con Cool 3D World o como Mario Klingemann, del que hablaré un poquito más tarde. Nosotros somos muy curiosos, nos gusta trabajar con gente curiosa, con artistas que son curiosos, con aquellos artistas que son capaces de sorprendernos, pero sobre todo con aquellos artistas que son capaces de llevarnos a nivel emocional a aquellos lugares donde nunca hemos estado antes. OnCaus es posible a 2 grandes factores. El primer factor es la colección Solo. Es una colección privada de carácter internacional. Tiene su sede, su museo aquí en la Plaza de la Independencia. Están todos más que invitados a conocer la colección que fue creada y que la siguen liderando Ana Gervás y David Cantoya, 2 personas a las que amo, porque de verdad que creo que especialmente en España hace falta esa pasión, pero no basta con la pasión, sino que también es importante luchar por los artistas de nuestro tiempo, ¿no? ¿Quién si no? Creo que a veces no hay que esperar a instituciones públicas, sino que el apoyo, aunque parezca pequeño, luego va creciendo, ¿no? Entonces, en ese punto quiero dar la más sincera enhorabuena a la colección Solo. Pero además, ellos, en sus diferentes proyectos, tienen el espíritu de apoyar y de promover a aquellos artistas de nuestro tiempo y cuentan con una colección de más de 600 obras con artistas de más de 175 países. Artistas como Neu Rauch, Petitbon, Kous o el artista Mupan, artista taiwanés que actualmente está exponiendo en nuestra colección, forman parte de nuestra querida colección. Además tenemos 2 residencias muy interesantes, una es Solo House en Madrid y otra Solo House
Somo, en Cantabria. El segundo factor, el que creemos que es interesante e innovador, son las nuevas tecnologías. Nuevas tecnologías porque forman parte de nuestra historia del arte y de nuestro tiempo, pero yo voy a ponerles como ejemplo la fotografía. El caso de la fotografía. Es un símil que hago porque la fotografía nació como ciencia. Fue una técnica. Pero sí que es verdad que ese impacto de esa imagen sintética como ciencia fue elevada a expresión artística y es lo mismo, símil, a lo que hace un caos. Un caos cree en esos artistas que trabajan con nuevas tecnologías y con inteligencia artificial y consideramos que, por supuesto, es arte. Aquí a la izquierda vemos una imagen de una señora, podría ser mi tía, pero no lo es, un pose tanto año 1939, técnica del daguerrotipo, y a la derecha vemos una imagen de George O'Keeffe, retrato hecho por el fotógrafo de origen judío, Alfred Stieglitz, que durante sus más de 50 años de carrera profesional luchó y demostró que la fotografía es arte. Yo voy a hablar de lo que hace un caos. Un caos, en este caso, apoya a sus artistas como si fueran nuestros hijos. O sea, amor del verdadero puro y duro, les apoyamos de día, de noche, todo lo que hagan están con nosotros. Pero yo diría que Mario es el caso más exitoso. Mario Klingemann es un artista alemán, vive y trabaja en Múnich, 49 años, una carrera de peso. Era ya conocido por el campo de la inteligencia artificial, es un gran pionero, pero sí que es verdad que su obra pertenece a las colecciones más importantes, como es el MoMA de Nueva York, como es el Centro Georges Pompidou, como es el Barbican Center o como es el Hermitage. Que, por cierto, voy a aprovechar para contaros que esta tarde están justamente inaugurando en Rusia, en el Hermitage, la exposición de Mario Klingemann, y que nuestro director de Un Caos, el señor Óscar Hormigos, en vez de estar en Rusia, está con nosotros. Le vais a dar un aplauso porque, lo voy a decir, comparto con vosotros la alegría de contaros que es, desde el viernes pasado, consejero de Cultura Digital de Fundación Telefónica. Así que darles un fuerte aplauso. Bien, ¿cómo apoyamos a nuestros artistas y en este caso a Mario? Nosotros ayudamos a conceptualizar la obra, a producirla. Es un tema bastante interesante el tema de la producción porque funciona a base de ensayo y error. Además, en el nuevo de las tecnologías sabéis que todas las máquinas van a unas velocidades desorbitadas. Financiación, por supuesto, le ayudamos a financiar sus trabajos, a divulgar y a promoverla, a comercializarla, porque la obra está a la venta. Nosotros creemos en los proyectos sostenibles y además, entre otras cosas, a legalizarla. La parte legal les ayudamos a conversar con aquellas instituciones, museos, centros que están interesados en adquirir o comprar la obra de Mario, o bien, qué sé yo, hasta el nivel de, el tema del copyright, que yo creo que hablaremos un poquito más tarde con Alexandra. Voy a hablar de 4 proyectos en concreto de Mario para que podamos entender cómo ha sido su evolución y cómo nosotros hemos apoyado a nuestro artista. La serie Impostor Series es una edición, es un proyecto de 2017. Aquí estamos viendo 3 imágenes. La del medio se titula The Butcher Sons, fue un trabajo premiado por el Lumen Prize en el 2018. Consta de 6 prints de edición única y aquí la máquina creaba y el GAN pintaba. Lo que buscaba el artista era sorprender al espectador a través de sus outputs. En el proyecto de My Artificial Muse es una performance que duró 3 días en el Sonar de Barcelona en el 2017,
Pero aquí lo interesante es que fue el primer mural diseñado por una red neuronal artificial. Aquí la pregunta era, ¿es posible que una musa sea artificial? ¿O de lo contrario necesitamos una musa que sea física y sea humana? Bien, hasta aquí es todo correcto. Mario trabajaba en soportes como pueden ser el papel o la pintura. El proyecto anterior fue en colaboración con el artista catalán Albert Break. Pero nosotros somos ambiciosos, nos van los retos, no nos gustan que nos digan que no. Y el gran reto era, ¿es realmente posible que ese print pase a la máquina, a los algoritmos? ¿Es posible que esos algoritmos sean coleccionables? ¿Que sean objetos de deseo y que formen partes de nuestras colecciones, de nuestros museos y de nuestra vida cotidiana? Y yo creo que la respuesta es, que lo estamos viendo, y es que sí. Por eso voy a presentar dos proyectos. Voy a compartir con vosotros el proyecto de Memories of Passerby. One es un proyecto del 2018. Lo que estamos viendo en pantalla es dos pantallas verticales. A la izquierda siempre van a haber retratos de hombres y a la derecha de mujeres. Y aquí, no sé si lo pueden ver bien, pero está la máquina autónoma. ¿Quién mejor que el artista que explique su proyecto? Así que voy a pedir que pongan el primer vídeo que hemos preparado especialmente para ustedes. If you hear somebody playing a piano, Si se oye a alguien que toca el piano, ¿alguna vez se preguntaría si el piano es el artista? No, así que aquí ocurre lo mismo. it doesn't change the roles. No cambia los papeles, en realidad, porque sea un mecanismo. Memories of Passersby Memories of Passersby es una máquina que yo creé y que en realidad lo que hace es seguir generando retratos de personas que no existen en realidad infinitamente y lo puede hacer porque realmente es una recopilación, una colección de redes neuronales. En este caso yo utilicé retratos pintados por los grandes maestros clásicos de los países occidentales y ahora la máquina está en un ciclo en el que de una forma continua va creando nuevos rostros que empiezan a difuminarse, van cambiando y se observa a sí misma y crea un bucle de realimentación. No es un grabado, ¿sabes?, curatorial, digamos, ni tampoco es un sistema. Es un sistema donde lo único que puedes hacer realmente es tener una cierta previsión, una cierta idea de lo que va a hacer, pero nada más. La pieza consta de dos pantallas de las que una va a mostrar retratos más bien de mujeres o que parecen mujeres y la de la izquierda pues más masculinos. Y son realmente creados de forma personalizada para este fin, porque al ordenador en realidad no le importa lo que hay dentro, lo único que hace es alberga una máquina muy poderosa, muy potente, que va creando esas imágenes, esas pinturas mientras tú las miras. Así que creo que es algo mágico, en cierto modo. Una máquina de escribir puede permitir a alguien escribir un libro y el teclado me permite escribir código, por ejemplo. Así que hay redes neuronales que están implicadas en todo eso, pero también podemos decir que son como pinceles que nosotros aprendemos a utilizar. Y en último término,
siempre hay ese proceso de realimentación entre el artista multimedia y el medio, el soporte en sí mismo. Es como un niño que sale al mundo solo y confiamos en que pueda seguir haciendo lo que creemos que le hemos enseñado a hacer, aunque yo no esté a su lado, ¿no? Y que siga siendo capaz de crear y de desarrollar y de crear algo. Eso es como si dijéramos la idea, ¿no? Y es un momento difícil en el que a mí me cuesta separarme y digo, ahora creo que ya puedo separar mis manos del teclado y dejarlo que vuele solo, digamos, por el mundo. Trabajar con redes neuronales a estas alturas, en estos tiempos, no es tan fácil. No es fácil crear una imagen tan grande como esta. Esto es 4K y yo tardé mucha investigación, distintos intentos antes de conseguir que trabajara, que funcionara de alguna manera a la velocidad necesaria, en tiempo real y con este tamaño. Así que no es que esté yo fardando, digamos, pero es difícil a día de hoy encontrar una máquina que haga lo mismo, ¿no? Yo quiero explorar un poquito más el terreno del retrato, pero evidentemente esto no se limita al retrato. También quiero explorar otros medios, otros soportes o otras formas de presentación también. Así que estoy deseando abrir nuevos campos de exploración. And I think in this Yo creo que en esta época, en estos tiempos, donde tenemos tanta información, nos bombardean con información, todo lo puedes guardar, puedes cortar y pegar, puedes almacenar, pero esto no te lo permite. Tú tienes que estar ahí, porque cuando te sientas ahí y lo ves y lo observas durante un rato, yo espero al menos que así sea. Yo creo que la gente empezará a darse cuenta o que te perciba lo mismo que yo percibo y tenga esa misma sensación que tengo yo. Yo de verdad que cada vez que veo la pieza de Mario me emociono porque es que es increíble ver una pieza que esté viva y que jamás vas a ver la misma imagen. No sé, funciona 24 horas y es como impresionante que alguien como Mario, un artista, haya creado semejante pieza. En fin, voy a centrarme. Para explicaros un poco mejor el rol de un caos y cómo hemos ido acompañando a nuestro artista durante este tiempo. Como os he dicho antes, no sé si lo he dicho, perdón, la edición de Memories of Passerby 1 consta de 3 partes. La primera fue vendida en solo, creo que lo he dicho, y la segunda fue en Sotheby's. Como sabéis, la pieza fue subastada en Sotheby's el pasado marzo. Estuvimos muy contentos porque el precio remate fue con 40.000 pounds. Pero sí que es cierto que durante esos meses tan intensos, 8 meses de trabajo, todo lo que se abrió, se promocionó y se divulgó la pieza de Mario fue desorbitada. Pero a bien. Es decir, la subasta fue rematada en 40.000 pounds, pero el impacto que tuvo Mario a nivel internacional fue tremendo. No solamente por los grandes periódicos o magazines como Bloomberg o The Arnet, pero sí que es cierto que Mario ya era conocido, pero sí que es verdad que las peticiones que nos entran por preguntando precios, constantemente nos piden obra en préstamo. Mario tiene una agenda tan increíble de que estés poniendo que tenga 5 exposiciones a nivel mensual. La verdad es que está siendo como breaking news. La siguiente pieza de las que les voy a hablar es de Circuit Training.
Este proyecto fue presentado el mes pasado en el Barbican Center y voy a compartir con ustedes en primicia el vídeo que hemos preparado para ustedes. Dentro vídeo. We have machines. Tenemos máquinas que lo que hacen es quitarnos ese trabajo que nosotros no queremos hacer nosotros mismos y de manera que nos ahorren tiempo. Y entonces, ¿qué hacemos nosotros con todo ese tiempo que hemos ahorrado, no? Porque no podemos almacenarlo, tenemos que despilfarrarlo, digamos, tenemos que usarlo de alguna manera. My answer. Mi respuesta a la pregunta es a la pregunta de qué quieren las máquinas de nosotros, cuál es la motivación. Pues yo diría que sí, las máquinas quieren que pasemos tiempo con ellos, que pasemos su tiempo con ellas, con las máquinas. El Circuit Training es una máquina que lo que trata es de arrebatar todo lo posible de ese tiempo que la gente tiene para gastar y acumularlo, y eso lo hace atrayendo tu atención. En un principio la máquina no sabe nada de qué es lo que les interesa a los humanos, qué tipo de imágenes queremos, así que tiene que aprender todo eso. El proceso de aprendizaje es parte de la instalación en sí, de toda la instalación. La primera sección es la adquisición de datos. La captura de datos es un estudio de fotografía donde la gente voluntariamente puede ser escaneada por una máquina y les toma retratos y también escanea todo su cuerpo. Lo que vestimos, la moda, la ropa, los colores, los patrones, los zapatos, zapatillas y almacena todos esos datos. Yo he añadido una pantalla que lo que trata es de trasladar una idea de todas las áreas que va analizando, cómo analizan mis datos y qué hace con ellos, ¿no? Y evidentemente también está toda esa parte estadística del resto de los datos que va adquiriendo y que se produce en la fase 2 de Circuit Training. Así que para saber qué es lo que interesa a los humanos, necesita ese feedback de los humanos. Así que la cabina de votación consiste en una serie de tabletas donde a uno se le presentan unas imágenes y si desea puede escoger y votar y decidir cuáles le gustan. Tienen una estética y luego la máquina, el algoritmo, escoge distintos modelos, crea una retahíla de ellos y luego va produciendo imágenes a partir de ellos. Así que básicamente es la misma técnica que yo utilizo aquí, más o menos lo que yo utilizo para formar a esos modelos para otras obras de arte que yo creo. Es posible que cree una imagen, por ejemplo, que se aproxima mucho a algo que no tiene ningún voto, ¿no? Y que funciona de una forma distinta. Pero esa imagen puede tener un aspecto totalmente distinto a algo que ha creado. Así que es una comprobación, digamos, de novedad. Cada imagen es distinta, no es totalmente distinta, pero es suficientemente distinta como para que se presente como una novedad, ¿no? Y acaba llegando a puntos donde crea una estética interesante o va creando cosas que ni siquiera yo me imaginaba, ¿no? Y yo espero que en algún momento a las personas les muestre cosas que no se esperaban y que les gusten. Y el último paso, evidentemente, es aquel en el que la máquina acumula esa atención, ¿no? Atrae esa atención. Lo que hace es con otra máquina, otra cámara que hay encima de la proyección y que observa al público, cuanta más gente va interaccionando con esa imagen o observándola simplemente, más va acumulando esa atención, ¿no? Y eso lo va incluyendo en su proceso de aprendizaje, en su proceso de generación. Así que con ese bucle de realimentación, yo espero que al final, con el tiempo, haya varias direcciones o que encuentre que son interesantes y le dé a la máquina exactamente aquello que busca.
Así que, bueno, como se puede ver, esta instalación contiene o está compuesta por distintas partes móviles, ¿no? Distintos componentes y a mí me ha alegrado mucho que Oncaus me haya ayudado a convertir esto en realidad, esta idea. Así que cuando uno observa el resultado de la máquina, pues notas que no todo lo que nos muestra es bello o interesante siquiera. Pero esa es la idea en el fondo. Está aprendiendo, está intentando y está aprendiendo a ser interesante. Es como una representación, como una actuación y es una pieza muy a largo plazo, muy duradera. Así que es como, ahora ha tenido 2 años más o menos, está viva y va evolucionando. Bueno, maravillosos vídeos de nuestro equipo audiovisual y bajo la dirección siempre de Alberto Triano. Bueno, como decía Mario, sus obras están vivas, es como un niño pequeño de 2 años y quiero terminar mi ponencia compartiendo con todos vosotros lo ilusionada que estoy y lo ilusionados que tenemos que estar al compartir y al vivir esta nueva era. Es decir, yo no tengo la respuesta hacia dónde vamos, solo puedo decir que experimentamos, exploramos, somos atrevidos, la tecnología va acompañada y va de la mano del arte, con lo cual, no sé, nos va a llevar a campos tan interesantes que realmente estamos tenemos que estar muy expectantes. Es el comienzo de una nueva era. Pero por último, quiero dejar sobre la mesa otro tema y es hablar sobre la preservación digital. Hace poco estuvo nuestra conservadora jefe Julia Betancourt en el Instituto de Conservación de Connecticut. Y bueno, dado que las nuevas tecnologías y las máquinas evolucionan constantemente, nos planteamos cómo podemos seguir desarrollando, manteniendo y apoyando las nuevas creaciones. Así que muchas gracias a todos por escucharme. Muchísimas gracias, Moonjun. Este fue fenomenal y súper impresionante. Nuestra última ponente se llama Alexandra Peigle. Alexandra es abogada y socio en el bufete de abogados Stevenson Harwood en Londres. Alexandra es especialista en propiedad intelectual y su trabajo cubre una amplia gama de cuestiones relacionadas con la propiedad intelectual, como derechos de autor, marcas, diseño y patentes. Y hace unos años Alexandra fue destacado como uno de los mejores 100 abogados de Londres por su trabajo innovador en el último año. Así que gracias por estar aquí, Alejandra. Gracias por invitarme a hablar esta tarde. Probablemente estoy hablando a un público de no expertos. Yo solo sé de leyes, así que van a tener que soportarme. Desafortunadamente, la ley no tiene todas las respuestas que tenemos, que es otro de los problemas a los que me voy a enfrentar esta tarde. Pero voy a hacer todo lo que pueda para darles una breve imagen de los tipos de cuestiones con las que trabajan los abogados en este área del arte. La otra cuestión con la que tenemos que trabajar es que la ley no es la misma en todos los países del mundo. Y por lo tanto, tampoco tengo todas las respuestas para ustedes esta tarde. Cuando empecé a preparar esta presentación, pensé que en un par de minutos iba a acabar. Y cuanto más leía, cuanto más aprendía, y cuanto más he aprendido sobre los compañeros que han hablado antes de mí esta tarde, he visto que hay muchas cosas de las que hablar. También me di cuenta de que estoy entre ustedes y las bebidas y sé que no es un lugar muy bueno para estar. Así que voy a intentar darles una pequeña idea de las cosas con las que trabajan los abogados y con suerte podremos hablar más durante las bebidas de más tarde.
Vamos a empezar por el principio. Como abogada, pienso en la propiedad de tres formas distintas. Pienso estas tres cosas: titularidad física, derechos de autor y pienso en derechos morales. Vamos a imaginar un cuadro normal, nada que ver con la inteligencia artificial, un cuadro sobre un lienzo. Titularidad física, ¿qué quiere decir? Quiere decir que si quiero vender el cuadro, lo quito de la pared y se lo doy a usted y le transmito la titularidad legal que viene con ese cuadro. Eso es fácil, todos podemos imaginarlo. ¿Qué quiero decir con derechos de autor? Es el derecho económico del autor a explotar el valor comercial de la obra. Permite al artista impedir la copia de ese cuadro. Eso es lo que da al cuadro un valor comercial. De nuevo, es fácil imaginarlo para un cuadro en un lienzo. No se puede copiar, no se pueden crear impresiones, no se puede poner en camisetas o en postales sin el permiso del artista. Normalmente cuando se compra un cuadro normal no se compran los derechos de autor. Esos permanecen, siguen siendo propiedad del artista. Derechos morales. Esto es una cosa muy rara, que da al autor cierta protección sobre su honor y su reputación en relación con la obra. Le permite impedir un trato inadecuado de la obra. Por ejemplo, si cogemos una escultura y la ponemos en un entorno políticamente sensible, a lo mejor se está tratando inadecuadamente esa escultura y el artista puede impedir eso mediante los derechos morales. Cuando hablo como abogado, pienso en estas tres cosas. Y ahora vamos a analizarlo en el contexto de arte creado por inteligencia artificial. Es importante recordar, sin embargo, que en relación con la misma obra de arte, estas tres cosas pueden ser poseídas por tres personas distintas. Puedo vender el cuadro, pero yo como artista conservo los derechos de autor y los derechos morales. Puedo vender los derechos de autor a una empresa para crear camisetas, postales, y en ese caso, cada una de estas tres cosas es propiedad de una persona distinta, y aquí se pone divertido. Entonces, vamos a hablar sobre arte creado por inteligencia artificial. Los ponentes anteriores han dado ejemplos maravillosos de qué estamos hablando aquí. Pero vamos a imaginar que hablamos de adquirir arte de inteligencia artificial. ¿Qué es lo que tenemos que comprar para adquirirlo? Y la ponente anterior ha hecho un trabajo maravilloso hablando del señor Klineman y de todos estos proyectos en los que trabaja. Pero hay muchas cosas que hay que adquirir. Tenemos las pantallas con la imagen del hombre y de la mujer, hemos visto el ordenador, la red neuronal en la caja. Y hay que comprar cada una de estas cosas para adquirir la obra de arte. También hay cuestiones relativas con qué se adquiere en relación con el algoritmo, y vamos a hablar más tarde de esto. Podemos compararlo con un asunto bastante controvertido en el mundo de la inteligencia artificial, que es otra obra que se vendió en subasta, que se llama Retrato de Edmund Bellamy. No tengo una imagen, desafortunadamente, y lo que pasó aquí es que se utilizó una red neuronal para generar una imagen que se parecía bastante a un antiguo maestro. Esa imagen se imprimió y en la esquina donde normalmente firma el artista se imprimió el algoritmo, se le puso un bonito marco y se vendió en subasta por $430.000. Y la pregunta es, ¿cómo se adquiere eso? Bueno, se adquiere la impresión de la red artificial. Cuando pensamos en adquirir arte de inteligencia artificial, hay que tener mucho cuidado a la hora de pensar en qué y cómo se va a comprar. Puede ser una imagen muy estática o algo, una red muy complicada con algoritmos, con redes neuronales en ella. Y una de estas tres cosas con las que empecé, la titularidad física, los derechos de autor,
Vamos a hablar ahora de los derechos de autor. En primer lugar, ¿existe? Y segundo, ¿quién lo posee? Y hay tres cosas que tenemos que considerar aquí. Tenemos el output, la imagen que se genera, tenemos los datos que se introducen, toda esa gran cantidad de imágenes con las que ya Jake entrena sus redes neuronales, y después tenemos el software en sí, este algoritmo tan inteligente que aprende y genera las imágenes. Vamos a analizar cada uno de estos aspectos y vamos a pensar dónde están los derechos de autor aquí, si existen. Y mientras hacemos esto, vamos a recordar el objetivo de los derechos de autor. Desde un punto de vista filosófico, los derechos de autor es una recompensa. Inviertes tiempo siendo esclavo de tu obra, tienes gusto, tienes habilidades, inviertes tu creatividad intelectual en tu obra y se te recompensa con los derechos de autor. Esto impide que otras personas cojan tu creatividad y copien lo que has creado. Si estas cosas van a recibir la recompensa de los derechos de autor, desde el punto de vista filosófico, muchas personas dirían que tiene que haber una creatividad intelectual en estas tres cosas para justificar que se te otorguen derechos de autor, para justificar tu trabajo. Hemos oído a Mario Klingemann en su charla hablando sobre que el ordenador genera cosas, pero también hay un ser humano. Entonces, una de las preguntas es, ¿podría el ordenador ser el titular de los derechos de autor en este tipo de obras? No siempre tenemos ayuda en la ley, entonces tenemos que buscar analogías similares. Y este caso, que se estudió en Estados Unidos, habla de si un no humano puede ser titular de derechos de autor. Ese es Naruto, es un mono. Y Naruto sacó un selfie. Se sacó un selfie con la cámara de un fotógrafo que se llama John Slater. John estaba tomando fotos de monos, dejó la cámara en un lado y este mono se sacó una foto a sí mismo. Es una foto bastante buena. A mí me gustaría si hubiera sacado esta foto de mí misma. La norma general es que el derecho de autor es propiedad del autor. Bueno, él fue el autor de esta fotografía, Naruto. Entonces, ¿Naruto es el titular de los derechos de autor de este selfie? El tribunal estadounidense se enfrentó a un gran problema con esto. Llegó hasta el Court of Appeal, el Tribunal de Apelaciones, y la cuestión fue considerada de la siguiente manera. El fotógrafo publicó un libro con esta fotografía y una asociación para el tratamiento ético de los animales le demandó, se llama PETA, lo demandó por violar los derechos de este animal. Este proceso continuó, llegó a segunda instancia y el tribunal de segunda instancia dijo, los animales no tienen derechos de autor. Desafortunadamente, la posición de Estados Unidos es que solo los seres humanos pueden ser titulares de derechos de autor. Esta es su postura. Así que el pobre Naruto no posee derechos de autor. No hemos respondido a la pregunta de si los no humanos pueden ser titulares de derechos de autor. Sabemos que los monos no. Pero ¿qué pasa con los ordenadores? En el Reino Unido, en 1985, cuando los ordenadores no eran lo que son ahora, se produjo este caso con el juez Whitford, en el que se habían generado, había un concurso y para competir había que escribir una serie de letras. Y Express Newspaper dijo que el Liverpool Daily Post había copiado y se había producido una infracción de derechos de autor. Y esta red de letras que había sido generada por ordenador se tuvo que decidir si era una obra sujeta a derechos de autor. Y el juez Whitford dijo que era una obra con derechos de autor. El ordenador era solo una herramienta. Sería no realista sugerir que si se hace una obra con un boli, el boli fuera el que tuviera los derechos de autor. Y tiene sentido. Si eres un pintor, no dirías que
la obra de arte ha sido creada por el pincel. Pero en esa época todavía los ordenadores no eran tan inteligentes como ahora y los programadores como Jake y otros no eran tan inteligentes como ahora. Y ahora tenemos ordenadores que hacen cosas sin tanto input humano. Están generando algoritmos, sus propias imágenes. ¿Eso quiere decir que los ordenadores ahora son algo más que una herramienta? Hemos salido del mundo del juez Whitford y hemos llegado a un mundo más complicado en el que los ordenadores a lo mejor están haciendo cosas sin ayuda humana. Los filósofos han intentado dar una respuesta. Creo que son peores que los abogados. Ronald Dworkin, un filósofo, piensa que el programador es el que realiza el trabajo creativo. Pero esta persona de Stanford Law School dice que es cuestionable que la autoría del trabajo recaiga en el programador. La Oficina de Derechos de Autor de Estados Unidos dice que no van a otorgar derechos de autor a obras producidas por ordenadores, pero añadieron esto al final. No van a otorgar derechos de autor cuando no se ha producido una entrada creativa, intervención de un autor humano. Entonces, si hay una intervención de un autor humano, ahí sí puede haber derechos de autor. Pero ¿qué más nos da? ¿Por qué nos importa si existen derechos de autor en alguna de estas cosas? Al mundo empresarial sí le preocupa, porque para generar valor a partir de estas cosas hay que impedir que otras personas hagan lo que tú has creado. Tienes que impedir la copia. Si no hay derechos de autor en estos trabajos, en estas obras, otras personas tienen libertad para copiarlos y es bastante difícil crear un negocio en torno a ellas. Reduce los incentivos para crear o hace mucho más difícil recibir inversión financiera. Esto es un motivo por el que los derechos de autor son importantes. Y les voy a dar un ejemplo de alguien que piensa que esto es muy importante. Hay una persona que se llama Algema que ha creado una red y tiene una empresa que se llama Rendex que posee esta red y él piensa que tiene mucho valor y que puede obtener mucho valor de esta red neuronal que ha creado. Por ejemplo, piensa que se puede utilizar para ayudar en la autenticación. Tiene un gran banco de datos que les dice si algo es un sol real, una flor real, una imagen real. Y él piensa, bueno, puedo utilizar esto en disputas de autentificación, puedo venderlo, es una herramienta valiosa. Quizá esto pueda producir la siguiente cosa innovadora en el mundo del arte. Se puede utilizar para crear obras baratas, comerciales para los hoteles. Y hay fondos de capital riesgo que creen esto también y le han dado mucho dinero para desarrollarlo. Pero si no tiene derechos de autor, cualquier persona puede utilizarlo, con lo cual un fondo de capital riesgo no te va a dar esos $2 millones. Y es uno de los motivos cínicos de abogados por los que los derechos de autor son importantes. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a decir que estas obras no pueden estar protegidas por los derechos de autor. Vamos a decir que pueden estar protegidas y que estos derechos de autor van a ser poseídos por el programador. O vamos a decir que los derechos de autor son propiedad de la persona que utiliza el software. ¿Cómo vamos a definirlo? En el Reino Unido, nuestro Parlamento ha hecho un trabajo muy malo, de momento, pero en los años 88 funcionaban mejor porque incluyeron esta disposición en la Ley de Derechos de Autor del Reino Unido e intentaron solucionar el problema a la hora de intentar buscar un autor humano. Y dijeron, vamos a definir estas cosas que se llaman obras generadas por ordenador. Es algo generado por un ordenador en circunstancias en las que no haya un autor humano de la obra. Ese es un extremo del espectro. No hay ningún humano implicado, solo el ordenador. Y dijeron, bueno, pero vamos a encontrar un autor humano porque sabemos que los derechos de autor solo pueden poseídos por humanos, no por monos. ¿Y quién va a ser el autor? El autor va a ser la persona que realizó las disposiciones necesarias para la creación de la obra. Está claro, ¿no? Bien, ya sabemos quién es. ¿Pero lo sabemos? ¿Quién es esta persona? En la obra de Jake o de Mario Klingman. ¿Quién es?
¿Quién ha realizado las disposiciones necesarias para la creación de la obra? Es interesante porque este es el mismo lenguaje que se utiliza en la ley británica para la producción de películas. Cuando intentamos ver quién ha producido una película, es la misma prueba, así que nos da unas cuantas pistas de cómo puede funcionar esto. Es interesante porque si utilizamos esto, podemos tener distintas duraciones de derechos de autor. Si tenemos una obra generada por ordenador, los derechos de autor duran unos 50 años a partir del año de creación. Si tenemos un autor humano, son 70 años a partir de la muerte del autor. Hay una diferencia muy grande en lo que respecta a la duración de los derechos de autor, una diferencia importante para el mundo comercial. Pero soluciona el problema de no tener ningún tipo de autor o de derechos de autor. Está intentando reconocer el trabajo que implica la creación del arte. Pero todavía no responde completamente a la pregunta de quién en estas situaciones es la persona que realiza estas disposiciones. Vemos distintas sugerencias, pero hay muchas obras que se basan en datos de entrada, pero esos son los autores. El autor es esa persona que mete los datos, es la persona que crea el algoritmo, la persona que lo entrena para que sea inteligente. Pero por lo menos tenemos algo a lo que agarrarnos. Voy a pasar rápidamente por lo siguiente. Hemos hablado de inteligencia artificial, que es lo más interesante, pero también es importante el algoritmo en sí, si tiene derechos de autor. Hay bastante debate en todo el mundo sobre si puede existir derechos de autor en una fórmula matemática, pero hay un gran acuerdo en que el software en sí es una obra sujeta a derechos de autor. Y algo muy interesante, si eres un artista en este campo, hay que recordar que quien escribe el código lo posee, salvo si tenemos un contrato con ellos. Entonces, si eres un artista muy inteligente, pero no un buen programador, y contratas a un programador para que haga el código para ti, es el poseedor del código, a no ser que firme un contrato contigo. Hay que recordar eso. De otro modo, no se posee el algoritmo, no se es propietario del algoritmo. Y si no se es propietario del algoritmo, bueno, ¿qué puede pasar? Hay otra cosa interesante, que si se va a comprar este tipo de arte, vamos a pensar en que compramos el proyecto de Mario Klingemann, se compramos esta caja que crea unas obras de arte muy bonitas, pero no sé la respuesta. No sé quién dará la respuesta. No se es propietario del software en sí. Mañana el señor Klingemann puede hacer otra máquina con el mismo software en ella. ¿Sí? Es su esfuerzo creativo. Y del mismo modo, y no quiero trivializar el arte, pero es un ejemplo muy útil. Cuando compramos el Word de Microsoft, no compras todo el Word de Microsoft de forma que nadie más pueda utilizarlo. Se compra una licencia. Mañana pueden vender otra y otra y otra y otra. Entonces, si no eres el propietario de los derechos de autor del software, no te da una exclusividad sobre el algoritmo. Puedes tener una obra de arte muy bonita que disfrutas, pero otra persona puede utilizar ese mismo algoritmo con otro conjunto de datos, con otra obra. Aquí hay 4 ejemplos de software utilizados en el mundo del arte con inteligencia artificial en estos momentos. 2 de ellos son libres de ser utilizados por cualquiera persona, son de código abierto. Y 2 son confidenciales, no se conoce el código, está muy restringido. Deep Dream, nos ha dado Jake un buen ejemplo, fue desarrollado por un ingeniero de Google y todo el mundo puede utilizarlo. Lo mismo con Processing, es un código que cualquiera puede utilizar. La parte controvertida, detrás del retrato que he mencionado, vendido en una subasta por mucho dinero. La red neuronal estaba disponible inicialmente de forma pública, online, escrita por Robbie Barrett,
se compartía gratuitamente en Internet, y cuando se creó este retrato, Portrait of Edmund de Bellamy, fue creado por un colectivo llamado Obvious. Utilizaron esa red para generar la imagen que después se vendió en una subasta. No escribieron la red, no eligieron los datos de entrada, no entrenaron al algoritmo, pero vendieron la obra por más de $400.000. Legalmente no hay ningún problema. Desde el punto de vista moral y ético, en lo que respecta a quién lo ha generado, la sustancia subyacente aquí, que lo ha hecho posible, bueno, eso es otro debate. Y eso es algo que sé que la mayor parte de ustedes aquí compartirán. Robbie Barrett cambió las condiciones de la licencia sobre ese software y dijo que ya no estaba libre. Ese es el software. También tenemos que pensar en los derechos de autor sobre los datos de entrada. Muchos utilizan los artistas clásicos, los grandes maestros clásicos, para entrenarlos por un motivo obvio, es que no hay derechos de autor. Los derechos morales, esto es lo que he dicho, que es la forma de impedir que la gente utilice nuestra obra de arte de una forma inapropiada. Estos solo son del autor, porque se trata de recompensar el esfuerzo humano, proteger la reputación, y si son generados por un ordenador, hay una reputación que proteger, ¿no? Así que no hay derechos morales para las obras generadas por ordenador. Y mi última diapositiva. Es un poco complicada, hemos estado hablando de estos aspectos. Vamos a hablar de renovar o de alterar arte de inteligencia artificial. Cuando hay un problema informático, si hay cualquier fallo, por ejemplo, en el caso de un programa informático, decimos, pues no puedo imprimir, no puedo hacer esto. Pero ¿qué pasa con el arte de inteligencia artificial? Cuando tiene un fallo, ¿se puede solucionar o eso supone una infracción de derechos de autor? Afortunadamente, la Directiva de Derechos de Autor nos da una pista. Pero ¿qué pasa si me encanta el algoritmo, pero bueno, me canso de estos maestros clásicos, quiero cambiar un poco los inputs? ¿Puedo utilizar el algoritmo con distintos datos de entrada? ¿Puedo utilizar unas flores? No lo sé. ¿Qué pasa con la exclusividad del trabajo? Hemos hablado un poquito de esto. Y algo muy interesante que ha dicho la ponente anterior sobre la renovación en caso de que el hardware se vuelva obsoleto. Si se puede instalar nuevas máquinas sin que haya infracción. Hay todo tipo de preguntas que se plantean. Espero haberles dado una pequeña idea, algo sobre lo que pensar en el cóctel. Muchas gracias. Thank you very much, Alejandra. Muchísimas gracias a todos nuestros ponentes por compartir su experiencia con nosotros y por introducirnos a un tema que puede ser a veces complejo y técnico. Queremos ahora abrir el debate al público y tenemos 10 minutos. Quiero invitar de nuevo a nuestros ponentes al escenario para que ellos puedan contestar a vuestras preguntas. Pero solo tenemos 10 minutos. Now. Tenemos micrófonos a la derecha y a la izquierda, así que sí, tenemos una pregunta aquí. ¿Hay un micrófono? Sí, perdón. ¿Tiene? Sí. Sí. Pregunto. Sí. Es para Alexandra. Soy la directora del Festival de Poesía de Madrid y estamos generando lo hemos llamado un golem poético. Estamos haciendo inteligencia artificial con poesía. Estoy esperando a que le traduzca. Y nos ha surgido la duda de los textos que estamos utilizando para alimentar al golem, si de alguna manera hay una infracción en los derechos morales si utilizamos textos de autores con derechos. O sea, si el poema que genere el golem, que es su nombre,
si está basado en poemas de autores con derechos, ¿hay algún conflicto? It's a very good question. Es una pregunta muy buena. Me gustaría poder darle una respuesta sencilla. La respuesta en Estados Unidos es, probablemente si el poema final es muy distinto de los datos iniciales, de los datos que se pusieron, probablemente no haya ningún problema. Esa es probablemente la respuesta en Estados Unidos, donde tienen lo que se llama uso razonable. Si el poema de salida es significativamente distinta del poema de entrada, probablemente no haya problema en Estados Unidos. En Europa no tenemos el uso razonable, no de la misma manera. Y en Europa, quizá subir o cargar el poema en el ordenador, copiarlo en la base de datos del ordenador, en sí mismo puede suponer una infracción. Si los poemas todavía están sujetos a derechos de autor, no olviden que si se elige a Wordsworth o a otros antiguos, no hay ningún problema. Así que esa es una buena idea. Los poemas antiguos son una buena idea. Los poemas nuevos es algo difícil de justificar. Es difícil, especialmente en Europa. Podemos hablar más sobre ello, pero no es lo que la gente quiere escuchar. Pero copiar de cualquier forma, incluso en el hardware de un ordenador, supone una infracción, excepto si hay un tipo de excepción especial, y las obras de arte no son una excepción. Aquí, perdón. Sí. La persona aquí. Hola, buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que ha sido un placer las 3 ponencias. Y bueno, mi pregunta era para Moon-Young. Yo soy matemática, pero he trabajado siempre como artista y ahora estoy en Big Data y quería saber si Mario, toda la programación, no sé si será en Python o bueno, lo que sea de programas, si él conoce estas herramientas o si desde OnCalls le habéis ayudado, digamos, a toda la parte, digamos, más de programación o de tecnología. Cuando dices programación, ¿a qué te refieres? El entrenamiento del modelo y todo esto. Vale. El caso de Mario, sabéis que a nivel internacional es muy conocido por ser pionero en inteligencia artificial, pero las herramientas con las que él trabaja son suyas. Y en ese sentido yo, no sé lo que piensas, Jake, pero en el caso de Mario, él son sus herramientas y nosotros le apoyamos de otra manera. Es decir, él no trabaja con ningún equipo, nadie le programa ni le ayuda a hacer absolutamente nada. Esto es algo muy particular, es decir, hay artistas que sabéis que trabajan incluso fuera del terreno de las nuevas tecnologías con un equipo en el taller, pero este no es el caso de Mario. Todo lo que veis de Mario es extraordinario por eso, porque lo hace él mismo. I'd agree with that, but I think Yo estaría de acuerdo con eso, pero yo creo que se complica todavía más la cosa, porque como tú ya sabes, si vienes de este entorno, todo está basado en bibliotecas que están desarrolladas por equipos de programadores. Así que cuando dices que Mario ha escrito el código, él ha escrito la parte superficial del código, pero hay muchos niveles por debajo y la programación verdaderamente es una cosa muy colaborativa y por eso yo tengo problemas con algunas cuestiones del copyright y de los derechos de autor. El algoritmo, sí, está bien. Él ha hecho, con el lenguaje de programación, él ha hecho su implantación de algo, pero eso lo ha escrito analizando, por ejemplo, un documento de investigación, un trabajo de alguien de Stanford que tiene una arquitectura de modelo y él utiliza lenguajes de programación que importan la obra de otro montón de personas, así que es muy difícil realmente señalar. Él sin duda es un caso muy extraño porque es una persona muy dotada técnicamente. Yo también trato de hacer todo lo posible del código por mí mismo, ¿no? Y yo creo que es para mí importante como parte del proceso, pero yo creo que hay muchos artistas que sí que tienen un equipo de ingenieros y de técnicos que hacen esa labor más técnica, ¿no? Así que sí que es un problema. Mario se podría apoyar en un equipo grande, o sea, el apoyo
Y el viaje de trabajar la innovación y la inteligencia artificial con OnCaus y con Mario es precisamente porque le apoyamos en otras cosas que él desconoce, como he dicho, en el tema legal, en el tema de transportes, mover, o sea, la máquina autónoma que estaba en la obra de Memories of Passerby One, la ayudamos a producirlo en España. Pero yo creo que en el caso de Mario es interesante porque la pintura tiene la ideas, la creas, la ejecutas, la expones, ok. Pero en el tema de las nuevas tecnologías es interesante ver el proceso, es decir, si tú conoces cómo te has apoyado en esas nuevas tecnologías y cómo ha sido la máquina quien ha creado lo que tú has querido, ese viaje ya también para mí es válido. Es decir, yo creo que en el caso de Mario su conceptualización tiene que ver, está muy ligada a las nuevas tecnologías y esas son sus herramientas. Y mientras que se apoya y piensa en los siguientes exploraciones, es por eso por lo que él, a nivel de conceptualización, trabaja él solo. Hoy. ¿Tenemos otra pregunta? Otra pregunta, sí. Hablar mucho aquí de dinero, de copyright, de derechos individuales a determinada obra. Y más que una pregunta, es una reflexión a partir especialmente de lo que nos ha relatado Alexandra, pero para los tres. Si pensamos al capitalismo como un sistema que no es natural y que un día morirá, ¿cuál será el lugar del arte en otro tipo de sociedad, donde los derechos morales sean preservados, pero el arte pueda ser entendido no como algo pura y exclusivamente económico, sino como algo que está en el terreno de la creación, de la libertad, de la imaginación, e incluso que trasciende lo individual y puede llevarnos, y aquí vimos ya varios ejemplos, a arte en un sentido mucho más colectivo, de una creación que va mucho más allá de un mero individuo, porque hay toda una suma de esfuerzos desde quien crea el software, de quien programa, de quien ejecuta y de quien vive el arte y ayuda a construirlo de una forma interactiva, como nos relataban también aquí en la mesa. Entonces, en este sentido, repito, no es una pregunta y sí una reflexión, el capitalismo más temprano o más tarde terminará. El copyright más temprano o más tarde terminará. Soy abogado también, los abogados tenemos cada vez más problemas para defender el derecho autoral entendido como un derecho económico. Una cosa son los derechos morales, otro el copyright. Y el copyright va a desaparecer por más que las grandes corporaciones no quieran, por más que muchos del ámbito jurídico no quieran, y en este sentido se abre un enorme espacio para una mayor creatividad, para la socialización del arte, de la cultura, como creación colectiva y como algo que debe estar al alcance de todos. Entonces yo salgo con grandes esperanzas porque el arte no es solo dinero. El dinero morirá y el arte subsistirá en otro tipo de sociedad que espero iremos a crear antes de que la humanidad se suicide o antes de que el capitalismo termine con la humanidad. Gracias. Okay, ¿tenemos tiempo para más? Sí. Tenemos tiempo para una pregunta más. Así que... Sí. Buenas noches. Mi nombre es Agustín, soy de Buenos Aires. Soy diseñador, fotógrafo e impresor. Así que la parte de cómo se está imprimiendo eso es algo que en cierta forma me atañe económicamente también. La pregunta concreta es la siguiente. En Sotheby's, el comprador se llevó a su casa un impreso que es una parte de un trabajo intangible generado por todo ese código. ¿Hubo un cobrador humano que seleccionó una imagen o la computadora o el código decidió que la imagen se iba a imprimir
y que se iba a vender era esa. Porque si hubo un humano, para la ley norteamericana están cubiertos, porque hubo una intervención humana en esa parte de todo ese proceso. Gracias. I think that's a really important point. Sí, yo creo que es un punto muy importante. Lo que estás diciendo es un comentario importante. Ahí es donde está parte de la controversia, parte de la polémica y de dónde viene todo. Aparte de la polémica sobre quién es el dueño de los derechos y del algoritmo, es un humano el que mete los datos, es un humano el que ha entrenado ese modelo y es un humano el que ha seleccionado ese resultado. Ellos han escogido que querían imprimir esa. Y yo sí creo que ese es uno de los hechos clave de todo esto. Un montón de gente, incluidos Mario y yo mismo, hemos hablado mucho de eso. Nos hemos frustrado porque hay una mitificación de todo esto al decir que ha sido la máquina la que lo ha creado. Yo creo que esa es una cuestión muy importante que no se debe perder de vista. Pero luego, claro, que está el lado de los derechos de autor, del copyright, pero hay una intencionalidad por parte de un humano, creo que en todo momento, ¿no? Creo. The factual question. Para responder a la pregunta fáctica, hubo una pieza de arte, un colectivo de arte compuesto por 3 personas que se llama Obvious. Ellos seleccionaron la imagen que se iba a imprimir y fueron los que presentaron a la imagen a venderla por subasta. Pero, como se ha dicho, también es importante la persona que introduce los datos, el que hace el algoritmo. All of those things. Sí, ellos también decían que lo había hecho el ordenador totalmente autónomo, ¿no? O sea que es sin duda, yo creo, en esta etapa por lo menos, es una colaboración entre humanos y ordenadores. Creo, no podemos decir otra cosa porque si decimos eso, estamos realmente ya confundiendo los términos, ¿no? Porque estaríamos diciendo que el ordenador es capaz de hacer muchas cosas, pero... Es muy interesante este debate. Yo no soy una gran usuaria de Twitter porque soy una abogada a la antigua usanza, pero hay cosas muy buenas en Twitter que exploran este debate. Y hay un debate entre Robbie Barrett y Obvious en Twitter sobre lo que pasó. Y creo que he escrito en algún sitio la cita de Robbie Barrett y dice: estoy loco por pensar que ellos, Obvious, utilizaron mi red y venden el resultado. Esto fue el resumen de Robbie Barrett en Twitter. Y Obvious pidió consentimiento, pero él no sabía lo que iban a hacer era vender en una subasta por esta cantidad de dinero. Es muy interesante este debate ético y moral sobre cómo utilizar estas cosas. Pero el hilo de Twitter sobre estas cosas es muy interesante. Ver nuevas vías para la inteligencia artificial y todo el debate en torno a la filosofía y la ética. Sí, pero tenemos que tener mucho cuidado para no exagerar en ninguna de las dos direcciones, porque hay gente que entiende, hay gente que no entiende cómo funciona esto, pero hay una parte que no la entiende nadie, ni siquiera los ingenieros y los técnicos, que es misteriosa. Así que yo creo que Obvious ha sido un catalizador de la discusión sobre todos estos temas en el mercado del arte. ¿Y qué piensas? Pero sí que es verdad que hay todavía muchos problemas por resolver y ancha es Castilla y ancha es el campo de la tecnología. Pero existe también el mercado del arte con unos coleccionistas que no solamente quieren que compran por invertir. Creo que también hay coleccionistas apasionados por tener ese objeto de colección, con lo cual, y también es nuestro trabajo planteárnoslo, cuestionarlos y trabajarlo, y por eso somos agentes del mercado del arte, pero el mercado siempre va a estar ahí y creo que también una manera de promocionar y divulgar los trabajos de los artistas es creando colecciones y creando un objeto de colección, y eso tiene que ser algo físico. Yo creo que estamos muy justo con la hora, así que muchísimas gracias a todos por vuestras preguntas y participación, y espero que el debate haya sido interesante para vosotros.